Hay una grabación que muy poca gente ha escuchado. Una llamada telefónica realizada en las últimas horas de vida de Elvis Presley. Una llamada que alguien intentó ocultar durante décadas. Una llamada que, cuando finalmente salió a la luz, hizo llorar a personas que nunca habían llorado por nadie. ¿Qué dijo Elvis esa noche? ¿A quién llamó? ¿Y por qué esa conversación fue enterrada durante tanto tiempo? Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no lo encontrarás en ningún documental. No lo verás en ningún programa de televisión. Porque hay personas que todavía hoy no quieren que lo sepas. Quédate. Esto va a romperte el corazón. Para entender el peso de esa llamada, primero necesitas entender quién era realmente Elvis Presley. No era simplemente un cantante. Era un fenómeno. Era el hombre que cambió la música para siempre. Cuando Elvis subía a un escenario, el mundo entero se detenía. Las chicas desmayaban. Los hombres querían ser él. Los músicos lo admiraban en silencio. Elvis Aaron Presley nació en una familia humilde de Mississippi. Sin dinero. Sin conexiones. Solo con una voz que parecía venir directamente del cielo. Y con esa voz, conquistó el mundo entero. Pero detrás de las luces, detrás de los aplausos, detrás de esa sonrisa que derretía corazones, había un hombre completamente solo. Un hombre que tenía todo lo que el mundo desea, y aún así lloraba por las noches. Porque la fama tiene un precio. Y Elvis lo pagó con su alma. ¿Pero cuánto pagó realmente? Sigue viendo, el año era 1977. Elvis tenía 42 años. Y el mundo que lo rodeaba se estaba derrumbando lentamente. La gente que lo veía en televisión veía a una estrella. Pero las personas que estaban cerca de él veían algo completamente diferente. Veían a un hombre agotado. Un hombre que dormía muy poco. Un hombre que había perdido la alegría que alguna vez iluminó cada escenario que pisó. Sus amigos más cercanos decían que Elvis había cambiado mucho en esos últimos meses. Que hablaba poco. Que se encerraba en su habitación durante horas. Que a veces los llamaba a medianoche solo para escuchar una voz familiar. La mansión Graceland, que siempre había sido un lugar de risas y música, se había convertido en algo parecido a una prisión de lujo. Elvis lo tenía todo. El dinero, la fama, la mansión, los coches. Pero no tenía paz. Y en esos últimos días, algo le preocupaba. Algo que nunca dijo en público. Algo que guardó para esa última llamada. Era la noche del 15 de agosto de 1977. Un día antes de que el mundo recibiera la noticia más triste del año. Elvis no podía dormir. Como tantas otras noches. Se levantó de su cama en Graceland y tomó el teléfono. Pero esta vez, no llamó a cualquier persona. Llamó a alguien muy especial. Alguien que lo conocía de verdad. Alguien que sabía exactamente quién era Elvis detrás de las cámaras. La llamada duró casi una hora. Y lo que Elvis dijo en esa llamada no era lo que nadie esperaba escuchar de la mayor estrella del mundo. Su voz sonaba diferente esa noche. Cansada. Quebrada. Como si llevara el peso de 1000 vidas sobre los hombros. Habló de su pasado. Habló de sus miedos. Habló de cosas que nunca había dicho en público. Y al final de la llamada, dijo algo que heló la sangre de la persona que estaba escuchando. ¿Qué dijo exactamente? Eso, te lo cuento ahora mismo y ahora viene el momento que cambia todo. La persona que recibió esa llamada nunca olvidó lo que Elvis dijo esa noche. Durante años guardó silencio. Pero finalmente, habló. Elvis comenzó la conversación hablando de su madre. Gladys Presley. La mujer que fue el amor más grande de su vida. La mujer cuya muerte nunca superó completamente. Dijo que últimamente la soñaba mucho. Que sentía que ella lo estaba llamando desde algún lugar. Luego habló de la soledad. Dijo algo que partió el corazón de quien lo escuchaba. Tengo 1000 personas a mi alrededor, y me siento completamente solo. Habló de su hija Lisa Marie. De cuánto la amaba. De cuánto miedo tenía de no ser el padre que ella merecía. Su voz se quebró varias veces mientras hablaba de ella. Y entonces, hacia el final de la llamada, Elvis dijo algo que nadie esperaba. Dijo que estaba cansado. No cansado de dormir poco. No cansado de trabajar demasiado. Cansado de vivir una vida que ya no sentía como suya. Dijo que a veces pensaba que el mundo estaría mejor sin él. La persona al otro lado del teléfono quedó completamente helada. ¿Fue eso una despedida? ¿Lo sabía Elvis? ¿Sabía que esa sería su última noche? Ahora viene la pregunta que todo el mundo debería hacerse. Si esa llamada existía, ¿por qué nadie la escuchó durante tanto tiempo? ¿Por qué no apareció en ningún documental? ¿Por qué ningún periodista habló de ella? La respuesta es más simple de lo que crees. Y más oscura. Elvis Presley era un negocio. Un negocio enorme. Millones de dólares dependían de su imagen. De su leyenda. De la idea de que Elvis era invencible. Eterno. Perfecto. Una grabación donde Elvis confesaba su soledad, su dolor, su cansancio de vivir,
destruiría esa imagen completamente. Y había personas muy poderosas que no podían permitir eso. Su manager, el coronel Tom Parker, controlaba absolutamente todo lo relacionado con Elvis. Sus contratos, su dinero, su imagen pública. Algunas personas cercanas a Elvis dijeron que Parker sabía mucho más de lo que nunca admitió públicamente. Cuando Elvis murió, los archivos personales fueron revisados inmediatamente. Algunas grabaciones desaparecieron. Algunas cartas nunca aparecieron. ¿Fue para proteger la memoria de Elvis, o para proteger los intereses de otras personas? Entonces, ¿qué significa todo esto? Nadie puede decirte con certeza absoluta qué pasó esa noche. Nadie puede probarte que esa grabación existe físicamente. Pero tampoco nadie puede probarte que no existe. Lo que sí sabemos es esto. Elvis estaba sufriendo. Elvis estaba solo. Elvis dijo cosas esa noche que nunca había dicho en público. Y al día siguiente, ya no estaba. Hay personas que creen que esa grabación todavía existe en algún lugar. Guardada en una caja. En un archivo privado. En manos de alguien que todavía hoy tiene miedo de compartirla con el mundo. Hay otras personas que creen que fue destruida completamente. Que alguien se aseguró de que nadie pudiera escucharla jamás. ¿Y si algún día esa grabación apareciera? ¿Cambiaría la manera en que el mundo recuerda a Elvis? Esa pregunta, solo tú puedes responderla. Porque los secretos más grandes de la historia no están en los libros. Están en las conversaciones que alguien no quiso que escucharas. Elvis Presley vivió solo 42 años en este mundo, pero dejó algo que ninguna grabación oculta, ningún manager poderoso y ningún archivo desaparecido pudo borrar jamás. Dejó una música que todavía hoy hace llorar a personas que ni siquiera habían nacido cuando él cantaba. Dejó una voz que el tiempo simplemente no puede silenciar. Quizás nunca escuchemos esa última llamada telefónica. Quizás sus palabras más honestas y más dolorosas se perdieron para siempre en la oscuridad de esa noche de agosto, pero lo que no se perdió es su historia. Y ahora tú la conoces completa. ¿Crees que esa grabación todavía existe en algún lugar? ¿Crees que algún día el mundo podrá escucharla? Escríbeme en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Si esta historia te tocó el corazón, dale like a este vídeo. Suscríbete al canal, porque la próxima historia que tenemos preparada para ti es aún más impactante que esta. Hasta pronto. Y recuerda siempre, detrás de cada gran estrella, hay una historia que nadie te contó.